Una vez que ya insertamos el gráfico de columna con los datos seleccionados correctamente, el siguiente paso ahora es configurar todas las características y el formato que nos permita definir de la manera más explícita la información que deseamos dar a conocer a través de esta gráfica. Se activaron dos fichas o pestañas adicionales: diseño de gráfico y formato. Sin embargo, cuando nosotros estamos fuera de la gráfica, es decir, en cualquier celda de la hoja, observen que esas pestañas ya no están activas. Por lo tanto, cada vez que yo quiera hacer cambios de configuración en mi gráfica, tengo que seleccionar el cuadro de la gráfica para activar las pestañas de diseño de gráfico y formato. También me voy a dar cuenta que se activan los indicadores de movimiento, por lo cual yo puedo colocar la gráfica en la posición que yo necesito o darle la dimensión que yo requiera para el diseño de esta gráfica. Me voy a dar cuenta de inmediato que al seleccionar el cuadro de la gráfica se activan tres indicadores del lado derecho: elementos de gráfico, estilos de gráfico y filtros de gráfico. Me va a permitir hacer cambios inmediatos de formato y de características. Vamos a la primera opción, elementos de gráfico. Observen que las casillas que están marcadas son los elementos que en este momento se están mostrando. Ejes, si yo los quito, observen que se retiraron los ejes tanto vertical y horizontal. Título del eje, observen cómo aparecen estos cuadros donde nosotros podemos colocar el título correspondiente a cada eje. Etiquetas de datos, los datos se van a colocar dentro de la gráfica, corresponden a cada uno de los valores de la tabla. La misma tabla de datos la podemos colocar. Las líneas de cuadrícula, que pueden ser tanto horizontales y verticales. En este momento solamente tenemos a la vista las líneas de cuadrícula horizontal. La leyenda, que corresponde a la categoría de la columna que seleccionamos, y tiene dos elementos adicionales que son las barras de error y las líneas de tendencia, que se utilizan principalmente en el análisis de datos estadísticos. Vamos a darnos cuenta que alguno de los elementos de gráfico adicionalmente tiene otras características. Por ejemplo, si yo observo que hay aquí un indicador de flecha, le voy a dar clic aquí y me doy cuenta que aparecen más propiedades: ejes horizontal primario, vertical primario. Voy a verificar qué significa que sea horizontal primario, qué significa que sea vertical primario. Si se dan cuenta, nos quita los valores de los ejes, los vuelvo a colocar. En el caso de los títulos de los ejes, puedo yo modificar que solamente se vea el horizontal primario, quito el vertical, o solamente que se vea el vertical primario, quito el horizontal, o que no se vea ninguno. En este caso vamos a dejar los dos. En el caso del título del gráfico tengo dos opciones, ya sea encima del gráfico o superpuesto centrado. Vamos a dejarlo en este caso encima del gráfico. En el caso de las etiquetas de datos, observen que tenemos opciones para mover, ya sea sin que tenga las etiquetas, quitándole el indicador, o colocarlas en el centro, o colocarlas en el extremo interno, en la base inferior, perdón, en la base interior, en el extremo externo, como llamada de datos. Vean, podemos cambiar las características de visualización, de formato de la gráfica con los diferentes elementos. Todo va a depender de qué necesitamos. Vamos a dejarlo en el extremo interno. La tabla de datos nos da información únicamente con claves de leyenda o sin claves de leyenda. Si se dan cuenta, con claves de leyenda únicamente me colocó el puntito de color azul, porque cuando existen más de una columna graficada, entonces los colores van a tomar importancia para saber a qué categoría corresponde cada columna. En el caso de las líneas de cuadrícula, vamos a observar que tenemos cuadrículas en horizontal primario, en horizontal subordinado primario. Vean que aparece una subdivisión de líneas horizontales. Si queremos colocar el vertical principal primario, observen que ahora se van a definir las líneas de forma vertical y las subordinadas, que son las subdivisiones en forma vertical. Y en el caso de la leyenda, bueno, ahora vamos a observar que la leyenda la podemos colocar a la derecha, como está en este momento, arriba, a la izquierda, en la parte inferior. ¿Cómo la voy a definir? Bueno, cada quien decidirá cómo colocar la información. Para el caso de los estilos de gráfico, vamos a darnos cuenta que nos coloca estilos ya predeterminados, en los cuales, sin darle clic, yo voy observando la apariencia que tendría ya en conjunto el gráfico de acuerdo al estilo que yo seleccionara, sin que yo tuviera que
hacer cambios individuales, el programa me propone algunos cambios, ya sea en estilo o ya sea en color. Y para el caso del filtro del gráfico, bueno, vamos a darnos cuenta que podemos filtrar por serie. En este caso tenemos una sola serie, por lo tanto, si yo quito la selección de esta serie, no se activó el botón de aplicar porque no puedo dejar de tener cuando menos una sola serie. Sin embargo, en el caso de las categorías, si pudiera yo definir primero quitar la selección a todas, pero vean, de igual manera no activa el botón de aplicar porque no puedo dejar una gráfica sin cuando menos una categoría. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, una categoría, dos o tres categorías que son las que quiero observar. A la hora de aplicar el filtro, solamente me quedaron las categorías que yo seleccioné a través del filtro. Me voy a dar cuenta también que las herramientas que utilizo a través de la ficha de la pestaña de diseño de gráficos se parecen mucho a las que estoy utilizando en estas herramientas más rápidas. Aquí, por ejemplo, tenemos los estilos que ya habíamos observado. Tenemos también los cambios de colores. Sin embargo, aquí tenemos otro tipo de elementos como son los diseños rápidos. Otro tipo de cambio inmediato que puedo hacer en la gráfica. Únicamente voy observando cuál es el cambio y qué tipo de información me va dando. Y si es un cambio que a mí me conviene, simplemente lo acepto. O puedo hacer el cambio de fila o columna para manipular de manera diferente la selección de datos. Puedo en un momento dado cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, si estamos manejando gráficos en columna, bueno, ahora deseo que mis gráficos sean en 3 dimensiones. Vean, aquí está la referencia del gráfico y cambio a un gráfico ahora en 3 dimensiones. De igual manera también tenemos una herramienta, mover gráfico, en lo cual yo puedo cambiar la ubicación del gráfico. En este caso el gráfico está colocado en la misma hoja donde está mi tabla de datos. Sin embargo, yo podría mover este gráfico a una hoja nueva en el cual yo le puedo asignar directamente el título porque me va a generar una hoja de manera independiente únicamente para este gráfico. Por ejemplo, observen lo siguiente, tenemos una sola hoja para este gráfico. Ya solamente está la tabla de datos en la hoja y el gráfico se colocó en una hoja nueva. Por supuesto, el vínculo de valores de la tabla con el gráfico se mantiene.